Mis hermanos, queremos iniciar esta segunda capítulo de nuestra mensaje de hoy. Luego de haber escuchado y haber conocido y descifrado el Padre Nuestro, el valor de la oración, el poder de la oración, amando a Dios a través de la oración, es el tema que nos ha correspondido. Y quiero iniciar con mi testimonio. Con la venia de ustedes me permito contarles, relatarles cuáles han sido las bendiciones, el antes, el durante y el después de mi encuentro con Dios. Soy Javier Alberto Collazos Alarcón, soy padre de familia, servidor del Retiro de Emaús, hombres de la parroquia de la Medalla Milagrosa, un hombre que hace un año decidió abrir el corazón a Dios. Quiero comenzar diciéndoles que lo que hoy voy a compartir no es una historia para despertar lástima, ni para mostrar que soy mejor que alguien. Tampoco es una enseñanza sobre cómo debe vivir usted o ustedes, queridos hermanos. Es sencillamente la historia de un hombre que durante muchos años creyó que podía construir su vida sin Dios, y que cuando ya no encontró fuerzas para seguir caminando, descubrió que el Señor nunca había dejado de buscarlo. Mis hermanos, si hace algunos años alguien me hubiese preguntado si conocía a Dios, seguramente habría respondido que sí. Había recibido los sacramentos, había asistido de vez en cuando a la Eucaristía y en los momentos difíciles hacía alguna oración. Pero hoy entiendo que una cosa es saber quién es Dios y otra muy distinta es tener una relación de vida con Él. Durante mucho tiempo mi oración era como la de un hombre, como los bomberos. Solo buscaba a Dios cuando había un incendio en mi vida. ¡Qué error! Cuando el problema pasaba, me olvidaba de Él. Volví a sentir que podía seguir solo. Nunca comprendí que la oración no era únicamente pedir ayuda en medio de las dificultades, sino que era abrir cada día el corazón a un Padre que siempre estaba esperando por mí. Mirando hacia atrás, descubro que Dios estuvo presente desde el comienzo de mi historia. Incluso, hermanos, cuando yo no era consciente de ello. Antes de mi nacimiento, mis padres vivieron el dolor grande de perder a un hijo. Ustedes se podrán imaginar qué es un padre enterrar a un hijo, despedir a un hijo, a un ser querido. Era mi hermano mayor Javier. Años después nací yo y fui bautizado con ese mismo nombre en honor a mi primer hermano Javier Alberto. Con el paso del tiempo comprendí que la vida es un regalo y que cada día tiene un propósito, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Mi juventud estuvo marcada por la rebeldía, fui un joven impulsivo, convencido de que siempre tenía la razón en todo. Mentía a mis padres, engañaba a mis superiores, tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias y lo peor, buscaba hacer siempre mi propia voluntad, no la de Dios. Antes que escuchar un consejo, vivía como si Dios no estuviera nada ni pudiera aportar nada sobre mi vida. Conocí a Nidia, la mujer que se convirtió en mi esposa, en la madre de mis hijos. Sin embargo, tampoco fui el hombre que ella merecía. Y tengo que decirlo con toda decisión y determinación. Cometí muchos errores, fui infiel, la hice sufrir y aunque ella permanecía a mi lado, yo seguía creyendo que el éxito, el poder y los reconocimientos eran más importantes que cuidar de mi hogar. La política comenzó a ocupar un lugar muy importante en mi vida. Alcancé posiciones, hermanos, que nunca ustedes se imaginan, ni yo me los imaginaba. Conocí el reconocimiento
el poder y la comodidad. Desde afuera muchos podían pensar que Javier Alberto Collazos era un hombre exitoso, pero por dentro había un vacío con mis cargos, que ni el dinero ni los aplausos podían llenar. Mientras más lograba, menos tiempo le dedicaba a Dios. Mi oración seguía siendo ocasional, rápida y únicamente cuando necesitaba resolver un problema. Reitero, la oración del bombero. Creía que yo era que llevaba el control de mi vida y qué equivocado estaba. Sin darme cuenta, Dios comenzaba a preparar el camino por un encuentro que cambiaría mi historia por siempre. Cuando creí que todo dependía de mí, mientras mi vida avanzaba, yo estaba convencido de que el éxito dependía únicamente de mi esfuerzo. Pensaba que mientras más trabajara, más poder tuviera y más reconocimiento alcanzara, más feliz sería. Y gracias a Dios, muchas cosas comenzaron a salir bien. Llegaron oportunidades en la política, votaciones importantes en el Huila, reconocimientos. Conocí personas muy importantes. Me codié con dirigentes políticos y empresarios a nivel nacional. Ocupé cargos de elección popular y empecé a disfrutar de una vida que muchos podían considerar exitosa. Desde afuera parecía que no me faltaba nada, pero había un problema, hermanos. Mi corazón continuaba vacío. Hoy entiendo que se puede tener reconocimiento y sentirse solo, que se puede tener dinero y vivir tranquilo, que se puede sonreír delante de la gente y llorar cuando se cierre la puerta de la casa. Eso me estaba ocurriendo a mí. La oración seguía ocupando un lugar muy pequeño en mi vida. Cuando necesitaba algo, buscaba a Dios. Cuando el problema pasaba, volvía a olvidar a Dios. Era una relación por conveniencia, no de amor. Con el paso del tiempo comenzaron a llegar pruebas que nunca imaginé vivir, mis hermanos. Primero fue la enfermedad de mi padre. Él no solo era mi papá, era mi consejero, era mi apoyo, mi confidente y una de las personas más importantes de mi vida. Verlo deteriorarse poco a poco fue muy doloroso para mí. Con muchas familias, o como muchas en el Huila, buscamos respuestas en muchos lugares. Queríamos encontrar una solución que evitara lo inevitable, pero la voluntad de Dios era otra, hermanos. Cuando mi padre partió a la casa, el Padre, a la eternidad, fallece, sentí que una parte de mi vida también se iba con él. Sin embargo, ni siquiera ese momento logró acercarme verdaderamente a Dios. Seguía creyendo que yo podía resolver mi vida por mis propias fuerzas. Con el tiempo también llegaron las dificultades económicas, proyectos que nunca se concretaron, inversiones que se perdieron, hermanos, deudas, preocupaciones, incertidumbre, y aún así seguía pensando que la solución dependía solamente de mí. Hasta que llegó la prueba más difícil de toda mi vida, la enfermedad de mi esposa Nidia. Recuerdo perfectamente el día en que nos recibimos el diagnóstico. Sentí que el mundo se me acababa, que el mundo se detenía. Nunca estábamos preparados para escuchar a la persona con la que hemos construido una familia que enfrenta una enfermedad terminal tan dura y compleja. Comenzó entonces una larga batalla. Hospitales, clínicas, tratamientos, quimioterapias, radioterapias, esperanzas, desilusiones, días buenos y días muy difíciles. Durante ese proceso vi a una mujer que, aún en medio del dolor, buscaba a Dios con una fe que muchas veces yo no tenía. Mientras ella se aferraba al Señor, yo seguía preguntándome por qué me estaba pasando todo aquello. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué la mía, Señor? Después llega la pandemia y como si la enfermedad no fuera suficiente,
apareció un nuevo enemigo. Nidia contrajo COVID cuando su cuerpo ya estaba debilitado. Fueron días de mucha angustia. Recuerdo salir del hospital y llorar solo en las afueras del Universitario de Neiva. Lloraba no porque hubiese perdido la fe. La verdad es que todavía no sabía poner mi confianza en Dios. Simplemente tenía miedo. Miedo de perder a la mujer que había compartido conmigo tantos años de vida. Por misericordia de Dios, logró superar esa etapa. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero aún faltaba la prueba más dura. El cáncer avanzó y llegó el día en que tuve que despedirme del amor de mi vida. Difícil, muy duro, hermanos. No existen palabras para describir ese momento. Solo quienes han perdido a las personas con las que compartieron sus sueños entienden el vacío que queda. Ese día sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Después de su partida, dejé de vivir. Simplemente existía. Me encerré, lloraba solo. No quería hablar con nadie. Veía a mis hijos sufrir por la ausencia de su mamá y mi corazón se rompía una y otra vez. Comencé a refugiarme en el trabajo para no pensar. Y cuando el trabajo terminaba, buscaba el refugio en el licor, en el alcohol. Creí que una botella de aguardiente podía apagar el dolor que llevaba por dentro. Pero el dolor seguía allí. Cada día era más grande ese dolor. Cada día se sentía más ese vacío. Transitaba en los vehículos, en las calles y veía parejas cogidas de la mano con sus hijos y me dolía muchísimo. Y entonces ocurrió algo que hoy entiendo como una segunda oportunidad que Dios me regaló. Una noche, después de varios días de desorden, de alcohol, de mujeres, de haber tomado licor 3 noches consecutivas, sufrí un grave accidente de tránsito. Pude haber perdido la vida. Pude haber dejado huérfanos a mis hijos. Pude haber causado una tragedia mucho mayor. Mientras estaba recuperándome, comprendí algo que nunca olvidaré. Dios todavía no había terminado conmigo. Él me estaba dando una nueva oportunidad y fue lo que entendí. No porque yo lo mereciera, sino porque Él me amaba. Y aunque todavía no lo entendía completamente, el Señor ya estaba preparando el encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Cuando descubrí que Dios nunca se había alejado de mí, después del accidente, regresé a mi casa con muchas preguntas. Físicamente no estaba recuperado, pero espiritualmente seguía roto. Por fuera sonreía, por dentro seguía sintiendo un vacío enorme. Extrañaba profundamente a Nidia. Me hacía falta escuchar su voz. Miraba a mis hijos y sentía un profundo dolor al pensar que habían perdido a su madre. Muchas noches me preguntaba, ¿y ahora qué sigue para mi vida? Sentía que había perdido el rumbo totalmente, mis hermanos. Había logrado muchas cosas en la vida. Había conocido el reconocimiento. Había ocupado cargos importantes. Había tenido estabilidad económica. Pero cuando todo esto desapareció, entendí que nada de eso podía darle paz a mi corazón. Fue entonces cuando Dios utilizó algo muy sencillo. No fue un milagro extraordinario, mis hermanos. No fue una visión. No fue una voz del cielo. Fue un amigo, un hermano. Una persona que un día se acercó y me dijo, Javier, quiero invitarlo a un retiro de Emaús. La verdad, mi primera reacción fue preguntarme, como muchas de las de nosotros,
¿y por qué me invita precisamente a mí? Él solamente sonrió y me respondió muy jocosamente: porque quiero que abras tu corazón a Dios. Quiero que te dispongas a escuchar al Señor. Hoy entiendo que aquella invitación no venía solamente de un amigo, era Dios que me estaba buscando. Durante muchos años yo había buscado a Dios únicamente cuando lo necesitaba y cuando necesitaba resolver un problema. Ahora era Él quien salía a mi encuentro. Era Él quien me buscaba. Acepté la invitación sin imaginar que ese fin de semana cambiaría mi vida. No voy a contar lo que sucede dentro de un retiro, porque cada hombre merece vivir esa experiencia personalmente, pero sí puedo decirles, hermanos, que ocurrió lo que ocurrió dentro de mi corazón. Por primera vez en muchos años dejé de preocuparme por el trabajo, por la política, por los problemas, por las cuentas, por las responsabilidades. Simplemente me concentré a escuchar. Y mientras escuchaba, comencé también a escuchar mi propia vida. Empecé a recordar decisiones equivocadas, personas que había lastimado, momentos en los que Dios había estado conmigo y yo nunca lo había reconocido. Y comprendí algo que me hizo llorar, hermanos. Yo nunca había dejado de necesitar a Dios. Lo que había dejado era de hablar con Él. Comprendí que durante muchos años había rezado, pero muy pocas veces había orado. Porque rezar puede ser repetir palabras, pero orar es abrir el corazón. Orar es dejar de esconderse delante de Dios. Porque orar es reconocer nuestras heridas, es agradecer, es pedir perdón, es aprender a escuchar. Y ese fin de semana entendí que Dios no estaba esperando un hombre perfecto, estaba esperando un hijo dispuesto a regresar a la casa del Padre. Y yo decidí regresar. Comprendí también el verdadero significado del Padre Nuestro. Durante toda mi vida repetía y memorizaba, pero nunca había pensado realmente en la primera palabra: Padre. Porque no se dice juez, no se dice patrón, mis hermanos, no se dice el dueño, se dice es Padre. Y cuando entendí que Dios era verdaderamente mi Padre, también comprendí que nunca me había abandonado. Hasta en ese estado conmigo, había estado apoyándome cuando perdí a mi papá. Había estado conmigo durante la enfermedad de Nidia. Había estado conmigo cuando sentía que el mundo se derrumbaba. Había estado conmigo el día del accidente cuando casi pierdo mi vida. Y también estaba conmigo en ese momento, esperándome con los brazos abiertos. Comprendí entonces, hermanos, que Dios no había sido el responsable de mis dolores. Había sido el compañero silencioso que nunca dejó de caminar a mi lado. Ese descubrimiento cambió completamente mi manera de orar. Desde entonces yo no oro solamente cuando tengo los problemas, cuando lo necesito, cuando necesito apagar el incendio. Ahora oro para darle gracias. Oro para pedir sabiduría. Oro para pedir fortaleza. Oro por mis hijos. Oro por mi querida madre. Oro por mi hoy compañera de vida Natalia y por mi hija Pía. Oro por quienes me hacen el bien, pero también oro por quienes me han herido y me han ofendido. Y sobre todo, oro porque entendí que sin Dios puedo hacer muchas cosas, pero ninguna tendrá verdadero sentido si Él no ocupa el primer lugar en mi vida. La oración cambió mi manera de vivir, hermanos. Cuando terminó el retiro, el momento de regresar a casa, yo ya no era el mismo. Ya era un hombre que había estado 2, 3 días fuera de la casa. Ya no era el mismo de antes.
No porque todos mis problemas hubieran desaparecido, porque aún persistían los problemas. No porque hubiera encontrado respuesta a todos mis interrogantes, a todas mis preguntas, sino porque por primera vez en muchos años sentía paz en mi corazón. Una paz que no puedo explicar con palabras. Una paz que solamente puede regalar Dios. Recuerdo que había un momento que esperaba con mucha ilusión. Quería volver a ver a mis hijos. Quería ver a mi madre. Quería ver a mi compañera de vida. Necesitaba abrazos. Necesitaba yo abrazarlos. Durante muchos años les había dicho que los amaba, pero pocas veces lo había expresado con todo el corazón. Cuando por fin pude acercarme a ellos, como todos lo hicimos nosotros, no pude contener las lágrimas y corrí a abrazarlos y a darle besos. Los abracé tan fuerte, como nunca antes lo había hecho, y solamente les repetía una y otra vez: los amo, mamá te amo, hijo te amo, hija te amo, Natalia te amo, hermana te amo, ustedes son mi vida. Ellos quizás no entendían todo lo que había ocurrido dentro de mí en esos 3 días, pero si pudiéramos sentir que Dios estaba comenzando una nueva obra en el corazón de mi papá, se lo preguntaban ellos: ¿qué habrá pasado con mi padre, con mi hijo, con Javier? ¿Qué pasó? Ese cambio sustancial durante esos 3 días, y hoy viene a abrazarnos. Ese abrazo fue mucho más que un abrazo, la verdad. Fue el comienzo de una nueva manera de amar. También comprendí que debía acercarme mucho más a mi mamá, a mis seres queridos. Durante muchos años, ella había orado por mí sin que yo lo supiera. Hoy entiendo que muchas de las bendiciones que he recibido son también fruto de las rodillas de una madre que nunca dejó de pedirle a Dios por sus hijos a través de la oración. Después del retiro, comencé a descubrir algo que antes no entendía. La oración no consistía únicamente en pedir, también consistía en agradecer, hermanos. Hoy doy gracias por los momentos felices, pero también doy gracias por las pruebas que me han tocado vivir, Señor. Porque ahora comprendo que incluso los momentos más dolorosos fueron utilizados por Dios para acercarme más a Él. Si no hubiera vivido tantas dificultades en la vida, hermanos, quizás nunca habría abierto verdaderamente mi corazón a Él. Antes pensaba que la fortaleza consistía en resolverlo todo solo. Hoy sé que la verdadera fortaleza consiste en reconocer que necesito de Dios todos los días. Hoy comienzo mis mañanas hablando con Él. Antes de tomar una decisión importante, oro. Antes de salir de mi casa, oro. Cuando tengo una preocupación, hago la oración. Cuando recibo una bendición, también acudo a la oración. La oración dejó de ser un recurso de emergencia para mí. Se convirtió en mi manera de vivir. Y algo maravilloso comenzó también a cambiar. Descubrí la alegría de servir. Durante muchos años mi vida estuvo orientada hacia los cargos, los reconocimientos, como lo dije anteriormente, las responsabilidades públicas, el poder. Y hoy mi mayor alegría no está en que me reconozcan a mí, sino está en servir. Porque cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, a Jesús, comprende que la grandeza no consiste en que otros nos sirvan, sino en servir con amor. Porque cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, lo hace con amor y sirviendo a la sociedad. Por eso hoy hago parte del ministerio de Emaús, hombres de la parroquia de la Medalla Milagrosa, donde orgullosamente asisto. Y cada vez que acompaño un retiro o una reunión del grupo o la Eucaristía, hago la lectura, veo reflejada mi propia historia en muchos caminantes que aspiramos lleguen acá. Pero veo también hombres que llegan con muchas heridas.
hombres que van a llegar con muchas culpas, con problemas familiares como los de todos nosotros, con miedos, con vacíos muy parecidos a los que un día ustedes y yo también llevamos al retiro. Y cada vez que los veo, recuerdo una verdad que cambió mi vida. Dios nunca se cansa de esperar a sus hijos. Algunos llegan temprano, otros, como yo, nos demoramos mucho más, años. Pero cuando finalmente decidimos abrirle el corazón, descubrimos que Él nunca dejó de amarnos. Quiero compartirles algo muy especial, hermanos. Muchas personas creen que el mayor milagro que Dios hizo en mi vida fue haberme permitido sobrevivir a un accidente, por ejemplo. Yo también lo creía durante mucho tiempo, pero hoy pienso diferente. Hoy Dios me ha abierto el corazón también y pienso de una manera distinta. El mayor milagro, hermanos, no fue salvar mi vida física. El mayor milagro fue cambiar mi corazón, porque de nada habría servido seguir respirando y continuar viviendo lejos de Él. Porque hoy sigo extrañando profundamente a mi ser querido, a mi padre, a quien fuera mi esposa, a los demás seres queridos de la familia que han partido. Hoy sigo recordando a todos y cada uno de ellos. Todavía tengo días con dificultades. Todavía enfrento problemas, hermanos. La diferencia es que ahora ya no los enfrento solo. Ahora camino tomado de la mano de Dios y eso cambió absolutamente todo. Podría decirles lo siguiente. Si hoy me preguntan cuál ha sido el cargo más importante que he tenido en mi vida, muchos pensarían que respondería alguno de los que ocupé en la política: concejal, diputado, presidente de la Asamblea del Huila u otros. Pero no, hermanos. El privilegio más grande que Dios me ha regalado es ser su hijo, porque los cargos pasan, el dinero pasa, el reconocimiento pasa, la vida misma pasa, la vida, pero el amor de Dios permanece para siempre, hermanos. Hoy puedo decir con toda la humildad que todavía estoy aprendiendo, todavía cometo errores, todavía necesito levantarme muchas veces, pero ahora es donde encontrar la fuerza para hacerlo. Lo encuentro de rodillas, lo encuentro en la oración, lo encuentro cuando abro el Evangelio, lo encuentro en la Eucaristía, lo encuentro cuando abrazo a mis hijos, lo encuentro cuando tomo de la mano a mi mamá, a mi compañera de vida, a mis hijos. La encuentro cuando sirvo sin esperar nada a cambio. Y la encuentro porque un día, cuando ya no podía más, decidí abrirle el corazón a Dios. Si alguno de ustedes, hermanos, han llegado hasta aquí pensando que su vida ya no tiene solución, quiero decirles, y es algo muy importante desde mi propia experiencia. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuánto tiempo llevamos alejado de Dios, mientras tengamos vida, salud, siempre habrá un camino de regreso a la casa del Padre. Yo soy testigo de eso y por esa razón hoy puedo decir con toda certeza: amar a Dios a través de la oración ha sido la decisión más importante y más hermosa de toda mi vida, hermanos. Que Dios los bendiga a ustedes, pero gracias por escucharme. Gracias porque todo lo que les he compartido hoy no tiene otro propósito que decirles una sola cosa, hermanos. Si Dios pudo transformar mi vida, también puede transformar la de ustedes. Solo hace falta abrirle el corazón a Él. Dios los bendiga.